Las nubes grises cubrían el cielo oscuro, la tormenta ya había comenzado mientras los truenos resonaban a lo lejos. La lluvia empezó a caer con furia, y las gotas golpeaban el pavimento con un ritmo implacable. Miku y Senku corrían tratando de alejarse de la tormenta que tenían encima de sus cabezas. Ambos corrieron en silencio hasta la casa de Senku, una pequeña residencia. Al entrar, Miku notó el caos organizado. Libros, materiales de laboratorio, frascos con líquidos de colores extraños y herramientas ocupaban gran parte del lugar. Perdón por el desorden. Estaba trabajando en algunos experimentos antes de que la lluvia empezara, comentó Senku con total naturalidad, quitándose su chaqueta mojada y dejándola caer en una silla. Miku miró a su alrededor, curiosa pero algo intimidada por el ambiente que reflejaba claramente la inteligencia de Senku. Sin embargo, la atmósfera no se sentía incómoda, solo diferente. ¿Experimentos?, preguntó mientras dejaba su bolsa a un lado y se sentaba en el borde de una silla, tratando de no mojar más el suelo. Senku le lanzó una toalla para que se secara antes de continuar. Sí, un proyecto simple de química, respondió Senku, mientras encendía una pequeña estufa para preparar algo de té caliente. Aunque, para ti tal vez no sea tan simple. Estoy trabajando en una fórmula que podría duplicar la eficiencia de ciertos materiales en la construcción. Pero dudo que eso te interese. No es que no me interese, dijo Miku en voz baja, casi tímida. Solo, no lo entiendo muy bien. Senku arqueó una ceja, sorprendido por su sinceridad. Ya veo. A muchos les cuesta entender la ciencia a primera vista, pero no es tan complicado. Todo se reduce a observar el mundo con curiosidad. ¿Y siempre lo has hecho así?, preguntó Miku, mirando a Senku mientras este vertía agua caliente en 2 tazas. Me refiero, siempre has sido tan lógico. Senku sonrió, casi imperceptiblemente, mientras se sentaba frente a ella y le ofrecía una taza. Desde que tengo memoria, siempre he creído que la ciencia puede resolver cualquier cosa. Es cuestión de encontrar la respuesta correcta, con los métodos correctos. Miku tomó la taza con ambas manos, sintiendo el calor agradable, mientras observaba a Senku con interés. Debe ser interesante vivir así, siempre buscando respuestas. Su tono era pensativo, casi como si envidiara esa claridad de pensamiento. ¿Y tú?, preguntó él, cambiando ligeramente la postura, como si ahora fuera él quien estuviera estudiando a Miku. He oído de parte de Itsuki que te gustan mucho los guerreros históricos, ¿no? Miku se sobresaltó un poco, sorprendida de que él supiera algo tan personal sobre ella. Pero rápidamente culpó a su hermana por hablarle de eso a Senku. ¿Cómo lo? Bueno, sí, me gustan los guerreros. Los samuráis, los generales, su forma de vida, su honor. Es fascinante. Senku asintió, comprendiendo mejor. Interesante. ¿Qué es lo que te atrae de ellos?, preguntó, sin perder su tono neutral, pero con una genuina curiosidad. Miku bajó la mirada hacia su taza, pensando en su respuesta. Creo que es su determinación. Ellos sabían lo que querían y lo perseguían hasta el final, sin importar lo difícil que fuera. Incluso si les costaba todo. Esa convicción es algo que admiro. Senku la observó por un momento, en silencio, evaluando su respuesta. Parece que no somos tan diferentes, dijo finalmente, haciendo que Miku lo mirara con sorpresa. Ambos buscamos algo que nos motiva profundamente. La ciencia, para mí, es lo que esos guerreros fueron para ti. Un camino de absoluta convicción. Miku sonrió ligeramente, algo avergonzada pero al mismo tiempo reconfortada al saber que alguien tan distante y lógico como Senku podía entenderla. Supongo que sí, murmuró. Pero tú puedes experimentar y aprender, yo solo leo sobre ellos. Leer no es menos valioso. La información es poder, sin importar de dónde venga, dijo Senku con seguridad. Además, siempre puedes aplicar lo que aprendes. No hay nada que te impida ser igual de determinada que los guerreros que admiras. Las palabras de Senku resonaron en Miku más de lo que esperaba. Tal vez nunca lo había visto de esa manera, pero su determinación también podía ser igual de fuerte. La lluvia continuaba golpeando las ventanas, pero en ese pequeño refugio, ambos se habían encontrado en un punto medio, donde la lógica y la admiración por el pasado podían coexistir. La conversación parecía haber fluido con más naturalidad de lo que Miku había imaginado al principio. Mientras las gotas de lluvia repiqueteaban contra las ventanas, el cálido vapor del té llenaba la habitación. Miku, que al principio se sentía incómoda por la invitación inesperada, comenzaba a relajarse.
Senku, por su parte, no dejaba de analizarla, no como un experimento, sino como alguien que genuinamente quería entenderla mejor. Supongo que, nunca me lo había planteado así, continuó Miku, acariciando el borde de su taza. Siempre pensé que lo mío era más, un pasatiempo. Eso es lo que todos creen cuando no ven el potencial detrás de sus intereses, replicó Senku, mirándola de reojo mientras tomaba su té. Los pasatiempos no son solo pasatiempos. Cada pequeño detalle que estudias, cada libro que lees, cada cosa que te apasiona, puede ser la base para algo más grande si sabes cómo aplicarlo. Miku levantó la mirada, sorprendida por lo profundo de la reflexión. Nunca había considerado que su fascinación por los guerreros pudiera significar algo más que simples datos históricos que acumulaba por placer. Pero ahora, frente a Senku, se sentía como si esa pasión pudiera tener más peso. ¿De verdad piensas que tiene algún valor?, preguntó, con un leve rubor en las mejillas. Quiero decir, la historia no es como la ciencia, donde puedes hacer experimentos y descubrir cosas nuevas. Ya todo está escrito. Senku dejó su taza sobre la mesa con un suave golpe, mientras la miraba directamente, sus ojos verdes brillando con intensidad. Eso es lo que todo el mundo piensa al principio. Pero la historia está llena de lecciones, de estrategias que aún se pueden aplicar hoy en día. Los generales y guerreros que tanto admiras tomaban decisiones basadas en un conocimiento profundo de su entorno, de las personas, de los recursos. ¿Sabes cuántos avances científicos se han inspirado en lo que esos guerreros lograron? Levantó una ceja con una sonrisa confiada. Incluso yo he estudiado tácticas militares antiguas para aplicarlas en ciertos experimentos. ¿Tácticas militares? Miku parpadeó sorprendida, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Cómo puedes aplicar algo así a la ciencia? Es simple, explicó Senku, su tono lleno de entusiasmo. En la guerra, los generales siempre intentaban maximizar sus recursos y minimizar sus pérdidas, adaptándose al entorno de manera eficiente. Eso es exactamente lo que haces en ciencia cuando tienes recursos limitados y debes improvisar con lo que tienes a mano. Por ejemplo, en un campo de batalla, los soldados tenían que construir armas improvisadas con lo que encontraban. En ciencia, pasa lo mismo. Creas algo funcional con lo que tienes a disposición. Miku lo miró, impresionada por la forma en que Senku podía conectar conceptos tan dispares. Nunca había pensado en esa relación entre las estrategias de los guerreros y la ciencia. Mientras él hablaba, ella sentía que algo dentro de ella despertaba una nueva curiosidad. Eso suena increíble, murmuró. Nunca lo había visto de esa forma. Pensé que la ciencia era algo frío, distante, pero tú lo haces sonar fascinante. Senku se encogió de hombros con una pequeña sonrisa en los labios. La ciencia es fascinante. Todo lo que necesitas es verlo desde la perspectiva correcta. Y, honestamente, no es tan diferente de lo que tú haces cuando estudias a tus guerreros. Miku asintió, sintiendo que, por primera vez, alguien comprendía su pasión sin juzgarla. Y lo más sorprendente de todo es que esa persona era Senku, alguien que ella nunca imaginó que pudiera compartir algo en común con sus intereses. Ahora podía entender a su hermana Itsuki cuando dijo que se sentía cómoda al lado de Senku y sus amigos. ¿Sabes? Nunca había hablado de esto con nadie, admitió Miku en un tono más bajo, casi tímido. A veces siento que soy la única que se interesa por estas cosas, así que siempre me he guardado lo que pienso. Senku la observó en silencio por un segundo antes de responder con una calma sorprendente. Es natural sentirse así cuando lo que te apasiona no es algo común. Pero si te guardas lo que te interesa solo porque crees que los demás no lo entenderán, te estás privando a ti misma de descubrir hasta dónde puedes llegar. Hizo una pausa y añadió. No importa lo extraño o particular que sea tu interés, lo importante es lo que haces con él. Miku se quedó en silencio, reflexionando sobre sus palabras. En el fondo, siempre había tenido ese temor, de que sus gustos fueran demasiado peculiares, y por eso, nunca había compartido su interés con nadie. Pero Senku no solo lo aceptaba, lo veía como algo valioso. Esa forma de pensar le dio una nueva perspectiva. Tal vez tienes razón, dijo, esbozando una pequeña sonrisa mientras miraba a Senku con más confianza. Supongo que debería ser más abierta sobre lo que me gusta. Senku asintió, satisfecho de que sus palabras tuvieran algún efecto. Pero, en lugar de seguir con una lección, su expresión cambió ligeramente. Se levantó de su asiento y caminó hacia una estantería desordenada, sacando un libro grueso con una cubierta oscura. Aquí tienes, dijo, tendiéndoselo. El arte de la guerra, de Sun Tzu. Probablemente ya lo conozcas. Miku abrió los ojos con sorpresa al ver el título.
Claro que lo conocía, pero no esperaba que Senku tuviera un libro así entre sus cosas. ¿Tienes esto en tu biblioteca?, preguntó, con la sorpresa evidente en su voz. Senku sonrió con esa chispa de orgullo en sus ojos. Lo he leído más veces de las que puedo contar. No es solo un libro de estrategias militares, también es un manual para resolver problemas, si sabes interpretarlo bien. Si te interesa la historia de los guerreros, te encantará verlo desde otra perspectiva. Miku tomó el libro con cuidado, casi como si estuviera recibiendo un tesoro. Lo abrió y recorrió con la mirada las primeras líneas. Aunque ya había leído sobre Santzu, esta versión parecía tener un nuevo significado al haber sido recomendada por alguien que veía el mundo con una mente tan analítica como la de Senku. Gracias, murmuró, mirando el libro con admiración y luego a Senku. No esperaba esto de ti, pero, me alegra haber venido hoy. No tienes que agradecerme por algo tan simple. Senku se cruzó de brazos, volviendo a su postura habitual. Después de todo, compartir el conocimiento es lo más natural del mundo, ¿no crees? Miku sonrió más ampliamente esta vez, sintiéndose más cómoda de lo que jamás hubiera imaginado en esa situación. Afuera, la lluvia comenzaba a amainar, pero en el interior, parecía que algo más profundo había comenzado a florecer. Después de la conversación sobre tácticas militares y ciencia, Miku se quedó mirando el libro que Senku le había dado. El silencio entre ellos era cómodo, aunque la lluvia seguía cayendo ligeramente fuera de la ventana. De repente, Senku pareció recordar algo y se levantó de su asiento con una energía renovada, casi impulsiva. Oye, ahora que lo pienso, hay algo más que podría interesarte, dijo Senku, dirigiéndose hacia una esquina de la habitación llena de componentes electrónicos, cables y algo que parecía un casco con visores extraños. Miku levantó la vista, curiosa. ¿Qué podría ser ahora? A pesar de no comprender del todo lo que Senku hacía, su curiosidad había crecido desde que él comenzó a hablarle de la conexión entre la ciencia y las estrategias militares. ¿Qué es eso?, preguntó, observando cómo Senku movía algunos objetos para despejar espacio en la mesa. El casco de aspecto futurista brillaba bajo la tenue luz de la habitación. Es un prototipo de realidad virtual en el que he estado trabajando para mi padre, Byakuya, explicó Senku mientras conectaba algunos cables a una pequeña consola que parecía más una amalgama de piezas recicladas que un dispositivo funcional. Está en la Estación Espacial Internacional, y como ya sabes, allá afuera el espacio puede ser intimidante. Este dispositivo le ayuda a relajarse y a entrenar su mente para adaptarse a los entornos extremos. Miku parpadeó, sorprendida. No solo por la información de que el padre de Senku estaba en el espacio, algo que ciertamente no esperaba, sino por el hecho de que Senku había creado algo tan impresionante. ¿Y esto lo creaste tú?, preguntó con asombro, acercándose más para ver el aparato. La tecnología siempre le había atraído hasta cierto punto, pero ahora la tenía frente a ella, creada por alguien de su edad. Senku asintió con su típica seguridad, ajustando un par de componentes en el casco. Exactamente. Es un simulador que puede recrear entornos detallados para ayudar a las personas a familiarizarse con lugares donde normalmente no podrían estar. Inicialmente lo diseñé para el espacio, claro, pero he programado otros entornos. Puede ser cualquier cosa. Una ciudad en ruinas, una selva, o incluso una recreación de una batalla histórica. Sonrió con una chispa en los ojos. Algo me dice que te gustará. ¿Batallas históricas? Miku no pudo evitar sentirse intrigada. ¿Sería posible recrear los momentos que había leído tantas veces en sus libros? Así es. No es perfecto, pero el sistema procesa datos visuales, históricos y estratégicos para generar simulaciones creíbles basadas en los eventos que elijas. Senku se apartó para dejar que Miku viera más de cerca el casco. Aunque claro, el espacio sigue siendo la estrella del show. Miku se quedó callada por un momento, procesando todo lo que Senku acababa de decir. Entonces, con una mezcla de nerviosismo y emoción, se decidió a preguntar: ¿puedo probarlo? Senku sonrió, satisfecho con su interés. Por supuesto. Esa es la idea. Miku, aunque un poco reticente al principio, se sentó frente a la mesa mientras Senku ajustaba el casco sobre su cabeza. El dispositivo era sorprendentemente cómodo, a pesar de su aspecto algo tosco. Sentía una ligera vibración cuando el casco se encendió, y de pronto, el mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse. La luz tenue de la habitación se disolvió, reemplazada por una vasta extensión de estrellas que parecían tan cercanas que casi podía tocarlas. ¿Dónde estoy?, preguntó Miku, impresionada, sus ojos abiertos de par en par mientras flotaba en el vacío del espacio.
En el espacio exterior, respondió Senku desde el mundo real. Lo programé para que pudieras experimentar lo que mi padre siente allá afuera. No hay gravedad, ni aire, solo tú y el infinito. Miku extendió una mano, como si intentara alcanzar una estrella cercana. El vacío era abrumador, pero al mismo tiempo, había una belleza incomparable en la sensación de estar rodeada de estrellas, planetas y galaxias distantes. Es increíble, murmuró, girando lentamente en el aire. Sentía como si su cuerpo flotara, sin peso alguno, mientras contemplaba la vastedad del espacio. ¿Sientes algún tipo de miedo o incomodidad?, preguntó Senku, atento a su reacción. Sabía que, para muchas personas, el vacío del espacio podía ser desconcertante, incluso aterrador. Miku negó con la cabeza, aunque su voz temblaba ligeramente. No miedo, pero es un poco abrumador. Nunca pensé en lo inmenso que es todo esto. Senku asintió, aunque ella no podía verlo. Era una reacción bastante común. Eso es lo que intentaba lograr con mi padre. Cuando estás en un entorno tan vasto y sin referencia alguna, puede ser fácil perderse en la inmensidad. Pero este simulador te ayuda a acostumbrarte, a mantener la calma en medio del caos. Miku respiró profundamente, tratando de calmar el leve nerviosismo que comenzaba a sentir. Pero en lugar de querer escapar, su curiosidad creció. ¿Y qué más puede hacer? Dijiste que podías simular batallas, susurró, casi con miedo de que el espacio infinito escuchara su voz. Senku sonrió, sabiendo que había captado completamente su atención. Claro. Dime, ¿qué época o batalla te gustaría experimentar? Miku pensó por un momento, luego, sus ojos brillaron de emoción. La batalla de Sekigahara, respondió con decisión. Vaya, qué elección más clásica, dijo Senku, mientras ajustaba los controles. La simulación tardará unos segundos en cargar. De repente, el espacio se desvaneció. El negro vacío fue reemplazado por un cielo despejado, el sol del mediodía brillando sobre un vasto campo de batalla. Delante de ella, Miku vio a cientos de soldados samuráis, alineados en formación, con armaduras relucientes y estandartes ondeando al viento. Esto es. Miku no pudo contener su asombro mientras observaba a su alrededor, sintiendo el temblor en el suelo cuando los guerreros comenzaban a marchar. La batalla de Sekigahara, tal y como la imaginas. Aunque las decisiones de los comandantes aquí serán más basadas en lógica y estrategia que en la suerte o la traición, comentó Senku desde el mundo real, sin perder su tono analítico. El sistema está diseñado para optimizar los movimientos estratégicos en función de la información que tenga. Miku estaba completamente absorta. Podía escuchar el choque de las espadas, el grito de los guerreros y el estruendo de los tambores. Aunque sabía que no era real, todo se sentía tan vívido, tan palpable. Es asombroso, murmuró. Nunca pensé que podría ver algo así de cerca. Senku la observaba desde su lugar, satisfecho con su reacción. Sabía que la tecnología que había creado era impresionante, pero ver a alguien como Miku, que nunca había estado tan cerca de la ciencia, disfrutarla de esta manera le hacía sentir que realmente había logrado algo significativo. La ciencia puede traer lo imposible a la realidad, dijo Senku, cruzando los brazos con una sonrisa de orgullo. Este es solo un pequeño vistazo de lo que puede hacer. El rugido de la batalla de Sekigahara envolvía a Miku, cada detalle recreado con una fidelidad asombrosa. Desde los estandartes que ondeaban al viento hasta el sonido del acero chocando contra el acero, todo parecía real. Aunque sabía que no estaba en peligro, su corazón latía más rápido de lo habitual, su cuerpo reaccionaba ante la inmensidad del momento. Es increíble cómo, Miku tragó saliva mientras observaba a los samuráis avanzar, espadas desenfundadas, enfrentándose a las tropas enemigas. ¿Cómo puedes hacer que algo tan lejano parezca estar justo frente a mí? Es la magia de la simulación y el procesamiento de datos en tiempo real, respondió Senku, con su usual tono tranquilo pero orgulloso. El visor está conectado a un conjunto de sensores que rastrean tus movimientos y los proyecta en el entorno virtual. Mientras tanto, el procesador se encarga de calcular los detalles del terreno, los movimientos de las tropas, y hasta las probabilidades estratégicas basadas en la historia real. Es casi como estar ahí, susurró Miku, sin apartar los ojos de la escena. Exacto. Senku se acercó a ella, ajustando un par de controles en la consola. Pero lo interesante de todo esto no es solo lo que ves, sino cómo puedes interactuar. He añadido un par de mejoras al prototipo. Con un simple gesto, puedes cambiar de perspectiva, moverte por el campo de batalla o incluso ponerte en el lugar de uno de los comandantes. Miku parpadeó sorprendida. ¿Interactuar? No había pensado en eso.
Ella alzó una mano lentamente y, de repente, la vista del campo de batalla cambió. Ahora estaba en lo alto, observando la escena desde la perspectiva de un comandante, viendo cómo los ejércitos se movían como piezas de ajedrez en el tablero. ¿Cómo? Miku sonrió, asombrada. Esto es aún más impresionante. Fácil, dijo Senku, cruzando los brazos y sonriendo. Utilizo un algoritmo de rastreo ocular y gestual. Los sensores detectan hacia dónde miras o qué movimiento haces con las manos, y el sistema responde en consecuencia. Miku se inclinó hacia adelante, inmersa en la estrategia del campo de batalla. Podía ver cómo los generales organizaban a sus tropas, los movimientos calculados y las decisiones rápidas que cambiaban el curso del conflicto. Es como un juego de estrategia en tiempo real, pero mucho más inmersivo, murmuró, tratando de analizar los movimientos con más detalle. Nunca pensé que podría sentirme tan cerca de la historia. Senku se rió levemente, encantado por su entusiasmo. Eso es porque los videojuegos y la simulación tienen una conexión profunda con la ciencia. Crear un entorno en el que puedas moverte libremente y tomar decisiones requiere el mismo nivel de precisión y lógica que un experimento científico. De hecho, muchos avances en simulación vienen de la necesidad de resolver problemas del mundo real. Miku asintió, completamente absorta en lo que veía. Cada movimiento que hacía con su mano parecía cambiar su perspectiva, acercándola o alejándola de los soldados que se enfrentaban en el campo. Era como ser una diosa observando a sus guerreros desde el cielo. De repente, algo la sacó de su concentración. El sonido de los tambores de guerra se desvaneció, y el cielo comenzó a cambiar. Las nubes oscuras se disiparon, y las imágenes del campo de batalla se desvanecieron, reemplazadas por un paisaje completamente diferente. Un mar en calma se extendía ante ella, y en el horizonte se veía una isla solitaria. ¿Eh? Miku alzó la cabeza, confusa por el cambio repentino. ¿Qué pasó con la batalla? Senku sonrió con un toque de picardía en sus ojos. Quería mostrarte algo diferente. Este es uno de los entornos que programé para mi padre cuando aún tenía miedo del espacio. Le ayudaba a relajarse antes de sus misiones. Miku miró el océano en calma. Las olas se movían lentamente, rompiendo contra la orilla con suavidad. El contraste con el campo de batalla era abrumador, pero había algo en la tranquilidad de la escena que le hizo sentirse en paz. Es hermoso, murmuró, sin apartar los ojos del horizonte. No puedo creer lo real que parece. El cerebro humano responde de manera natural a ciertos estímulos visuales y sonoros, explicó Senku, cruzándose de brazos. Lugares como este están diseñados para relajar a las personas, ayudándolas a reducir el estrés. Los datos visuales y los patrones de sonido engañan a tu mente para que sientas que estás en un lugar seguro. Miku cerró los ojos por un momento, dejando que el sonido de las olas llenara sus sentidos. La calma que le traía la simulación era real, a pesar de saber que no estaba en una playa real. Entiendo por qué le ayudaba a tu padre, dijo suavemente. Es fácil olvidar que estás en otro lugar cuando estás rodeado de tanta calma. Exactamente. Esa es la idea, Senku sonrió con satisfacción. Y eso mismo se puede aplicar a entornos más extremos, como el espacio. El miedo que sentimos ante lo desconocido puede mitigarse cuando nos adaptamos a él poco a poco. Es como cualquier desafío. Primero te enfrentas al miedo, luego lo dominas. Miku abrió los ojos y lo miró con admiración. Tú realmente piensas en todo, ¿verdad? Senku se rió con modestia. Solo sigo los principios de la ciencia. Todo problema tiene una solución lógica si lo analizas desde el ángulo correcto. Además, crear algo que beneficie a los demás es parte del verdadero progreso. Miku se quedó en silencio por un momento, contemplando las palabras de Senku. A pesar de su amor por la historia, nunca había pensado en el impacto que la ciencia podía tener en la vida de las personas de manera tan directa. Y ahora, frente a este prodigio, comenzaba a ver el mundo con una nueva perspectiva. Gracias por mostrarme esto, Senku, dijo, sonriendo con gratitud. No sabía cuánto podía cambiar mi forma de ver las cosas en solo una noche. Senku, con su típica confianza, se encogió de hombros. No es nada. Al fin y al cabo, la ciencia está para compartirla con el mundo. Miku miró de nuevo el océano en calma, sintiendo que algo dentro de ella había cambiado. Y aunque la simulación pronto terminaría, la impresión de lo que había aprendido esa noche con Senku se quedaría con ella mucho más tiempo. Un repentino sonido de llamada resonó en la habitación, interrumpiendo el momento. Miku, todavía inmersa en la experiencia de realidad virtual, se quitó el casco con cuidado antes de sacar su teléfono del bolsillo.
Hola. Un leve suspiro escapó de sus labios mientras hablaba. Sí, lo siento. Sé que es tarde, pero la lluvia hizo imposible que regresara antes. Por cierto, me encontré con Senku y estoy en su casa ahora. Hubo una pausa en la conversación mientras escuchaba la respuesta del otro lado. Sí, fue una coincidencia. Pero no te preocupes, en un rato vuelvo, ¿de acuerdo? La mirada de Miku se desvió hacia la ventana, donde las gotas de lluvia seguían cayendo con intensidad, cubriendo la ciudad en una densa cortina gris. Está bien, dile a las demás que no se preocupen, agregó con una voz más calmada. Les avisaré cuando esté de camino. Adiós. Colgó la llamada y dejó el teléfono a un lado, soltando un leve suspiro antes de volverse hacia Senku, quien la observaba desde su silla con los brazos cruzados. Tus hermanas, ¿verdad? Preguntó Senku, levantando una ceja con curiosidad. Miku asintió ligeramente, aún con una sonrisa tenue. Así es. Les dije que no me tardaría mucho, pero, bueno, ya se hizo tarde. Senku se inclinó hacia adelante, su expresión tranquila como siempre. Está bien. ¿Quieres que te pida un taxi o algo para que regreses? Ofreció con ese tono despreocupado que lo caracterizaba. No es necesario, respondió Miku rápidamente, sacudiendo la cabeza. Puedo pedirlo yo, pero gracias por ofrecerte. Senku se encogió de hombros, como si fuera lo más natural del mundo. No es nada. Si quieres, puedes quedarte con el libro, añadió, señalando una de las pilas de libros esparcidos en la mesa. Los ojos de Miku se abrieron con sorpresa. ¿En serio? Preguntó, algo incrédula. ¿Me lo puedo llevar? Sí, ya lo he leído, respondió Senku con su típica seguridad. Y me he aprendido todo su contenido, así que no lo necesito más. Llévatelo. Miku se quedó mirándolo por un momento, impresionada. No era la primera vez que Senku demostraba ser increíblemente generoso de una manera inesperada, pero aún así, no dejaba de sorprenderla. Una sonrisa sincera se formó en sus labios mientras tomaba el libro con delicadeza. Gracias, Senku. De verdad. Él, como siempre, simplemente sonrió de medio lado y se encogió de hombros, como si aquello no fuera nada del otro mundo. El sol brillaba con fuerza aquella mañana, iluminando las calles mientras los estudiantes se apresuraban a sus escuelas. Senku caminaba como siempre, con sus manos en los bolsillos y una mirada despreocupada en su rostro. A su lado, Taiju hablaba emocionadamente sobre su última sesión de entrenamiento, mientras Yuzuria escuchaba atentamente con una sonrisa. No puedo esperar a ver lo que lograremos hoy. Dijo Taiju, golpeando su puño contra su mano. Esa parte del proyecto suena asombroso. Senku asintió levemente, aunque su mente ya estaba a 10 pasos más adelante, pensando en los cálculos y posibles resultados de los experimentos que realizarían en el laboratorio ese día. Sin embargo, su atención fue interrumpida cuando, al girar la esquina, vieron a las quintillizas caminando hacia su propia escuela. Como de costumbre, Senku y sus amigos saludaron al grupo con una leve inclinación de cabeza. «Buenos días», exclamó Taiju con entusiasmo, levantando la mano. Itsuki, Ichika y Yotsuba fueron las únicas en devolver el saludo, sonriendo de manera cortés. Nino por su parte los ignoró. Buenos días, Taiju-kun, Senku-san, Yuzuria-chan, dijo Yotsuba, con su típica energía vibrante, saludando con ambas manos. Ichika, siempre despreocupada, solo les dirigió un leve gesto con la mano mientras sonreía con ese aire misterioso que la caracterizaba. Itsuki, por su parte, ajustó sus gafas y asintió, siempre manteniendo su formalidad. De repente, antes de que pudieran seguir caminando, algo inesperado ocurrió. Miku, que siempre solía mantenerse en silencio a una distancia prudente, se acercó tímidamente a Senku. Llevaba en sus manos un pequeño paquete envuelto en papel sencillo, y sus ojos estaban bajos, claramente nerviosa. «Ese Senku», murmuró Miku, apenas audible. Los demás la miraron con sorpresa, incluso sus propias hermanas. Senku levantó una ceja, algo desconcertado por la repentina actitud de Miku. No estaba acostumbrado a verla tan nerviosa. «¿HM?» Fue su única respuesta, esperando que Miku continuara. Ella extendió el paquete hacia él con manos temblorosas. Su rostro estaba levemente sonrojado, pero su determinación se mantenía firme. «Quería darte esto. Por lo de ayer». Miku evitó mirarlo directamente mientras hablaba, pero Senku pudo notar la sinceridad en su voz. Senku observó el paquete por un momento antes de tomarlo. A pesar de su curiosidad, mantuvo su expresión calmada. Lo aceptó sin hacer un gran alboroto, como si fuera lo más natural del mundo. «Gracias, Miku. Lo aprecio», dijo con su habitual tono tranquilo.
Taiju y Yuzuria intercambiaron miradas sorprendidas, y las hermanas de Miku no pudieron ocultar su asombro. Ichika incluso sonrió, divertida por la situación. Vaya, Miku, comentó Ichika, cubriendo su boca con la mano. Esto sí que es inesperado. Miku se sonrojó aún más, pero no dijo nada. Senku guardó el pequeño regalo en su bolsillo con un gesto relajado antes de despedirse. Bien, tenemos que irnos si no queremos llegar tarde a clase. Miró a Taiju y Yuzuria, que asintieron de inmediato. Antes de dar un paso, Senku se giró hacia Itsuki una última vez. Nos vemos en el laboratorio, Itsuki. No olvides llevar los datos que recopilamos la última vez. Esos valores de resistividad serán importantes para el siguiente paso. Itsuki asintió, levantando el pulgar con confianza. Por supuesto, estaré lista. Mientras Senku y sus amigos se alejaban, Miku, que había estado observando toda la escena, frunció el ceño levemente. Algo en la forma en que Senku había hablado con Itsuki le molestaba, aunque no estaba segura de por qué. Había sido una simple charla sobre el proyecto, pero, ¿por qué sentía esa pequeña punzada de celos? Miku miró a Itsuki, quien ahora estaba organizando sus cosas, lista para irse. Itsuki, dijo Miku con una voz más baja de lo normal. ¿Te importa si te acompaño al laboratorio de Senku más tarde? Itsuki levantó la vista, sorprendida por la pregunta. ¿Eh? Preguntó, confundida. ¿Por qué? No es necesario que vengas, Miku. Senku y yo solo vamos a revisar algunos cálculos y ajustes en el proyecto. Miku desvió la mirada, sin saber cómo explicar lo que sentía. No era que quisiera interferir en el trabajo de Itsuki, pero, la idea de dejarla sola con Senku en el laboratorio, hablando de ciencia y tecnología, le incomodaba de alguna manera. No es que no confíe en ti, comenzó Miku, nerviosa, pero, solo quiero aprender un poco más sobre lo que hacen. Ya sabes, después de lo que Senku me mostró ayer con la realidad virtual, siento que quiero entender más sobre cómo trabaja. Itsuki la observó por un momento, claramente confundida por el repentino interés de Miku. Sin embargo, tras unos segundos, sonrió amablemente. Si eso es lo que quieres, no tengo ningún problema con que vengas, dijo Itsuki, acomodando su bolso. Pero no te aburras. La ciencia que hacemos no es tan emocionante como las batallas históricas que te gustan. Miku forzó una sonrisa. Lo sé, pero, quiero intentarlo. Ichika, que había estado observando toda la conversación, se rió suavemente. Así que ahora estás interesada en la ciencia, Miku. ¿O es solo que quieres pasar más tiempo con Senku? El comentario de Ichika hizo que Miku se sonrojara al instante. No es eso. Protestó rápidamente, aunque su voz traicionaba un poco de nerviosismo. Yotsuba, siempre llena de energía, se acercó con una gran sonrisa. ¡Genial! Entonces podremos ver a Miku interesada en la ciencia también. Esto va a ser interesante. No sé por qué de pronto te interesa la ciencia de ese terrorista acosador. Pero yo me voy. Dijo Nino con molestia mientras comenzaba a caminar. Esto por alguna razón molestó a Miku, quien solo frunció el ceño y después comenzó a caminar, mientras miraba hacia el horizonte, donde Senku y sus amigos ya habían desaparecido. Algo había cambiado dentro de ella después de esa noche en la casa de Senku. Y aunque no podía ponerle nombre a ese sentimiento, sabía que era algo importante. El día transcurrió con normalidad para Miku, pero su mente seguía dando vueltas a lo sucedido por la mañana. La imagen de Senku aceptando su pequeño regalo, la sorpresa en los rostros de sus hermanas y, sobre todo, la conversación con Itsuki sobre el laboratorio. ¿Qué tenía ese lugar que la inquietaba tanto? No podía sacarse de la cabeza la idea de Senku e Itsuki trabajando juntos. Aunque sabía que era algo completamente inocente, la idea la ponía nerviosa. Cuando la última campana del día sonó, Miku recogió sus cosas con rapidez. Aunque siempre había sido la más tranquila de sus hermanas, en ese momento sentía una urgencia que no podía explicar. «Miku, ¿tienes prisa?», preguntó Ichika, notando la actitud inusual de su hermana. Miku se detuvo por un momento, insegura de cómo responder. No podía decirles la verdad, ¿verdad? Sería demasiado obvio. No, solo quería salir temprano. Tengo cosas que hacer, respondió, tratando de sonar despreocupada. Ichika la observó con una mirada curiosa, pero no presionó más. Yotsuba, por su parte, ya estaba planeando el camino de vuelta a casa con energía. ¡Genial! Entonces vámonos rápido, así podemos descansar antes de la práctica de atletismo, dijo Yotsuba, saltando ligeramente mientras caminaba. Miku asintió, pero en su mente solo podía pensar en el laboratorio de Senku. ¿Cómo debería comportarme?
No quiero parecer desesperada, pensó mientras caminaba junto a sus hermanas. Cuando finalmente llegaron al complejo de apartamentos, Miku respiró hondo. El laboratorio de Senku estaba al lado, y sabía que Itsuki ya estaría allí, probablemente repasando notas o discutiendo algún cálculo con él. Buena suerte, le dijo Ichika coquetamente. Mientras entraba junto a las demás hacia su departamento, Miku no dijo nada y volvió a respirar. Al observar, se encontró con la puerta del laboratorio medio abierta. Dentro, podía escuchar la voz de Senku explicando algo, seguramente una teoría complicada, y la respuesta de Itsuki, quien parecía estar completamente concentrada en lo que él decía. Si ajustamos el valor de la constante, podremos evitar cualquier discrepancia en el experimento, decía Senku, en su tono usual de científico pragmático. Sí, pero eso implicaría recalibrar todo el equipo. ¿Estás seguro de que es la mejor opción?, preguntó Itsuki, analizando el problema con seriedad. Miku tragó saliva y, sin pensarlo mucho, empujó la puerta suavemente. Esto, comenzó, atrayendo la atención de ambos. Senku levantó la vista de su cuaderno, mientras Itsuki, un poco sorprendida por la llegada de su hermana, sonrió amablemente. Miku, ¿qué haces aquí?, preguntó Itsuki. Pensé que no te interesaba tanto la ciencia. Miku sintió un leve rubor en sus mejillas, pero trató de mantener la compostura. Solo quería ver cómo era el laboratorio, respondió, desviando la mirada. Senku observó a Miku por unos segundos, su mirada analítica pero sin juzgarla. Curioso. No pensé que la historia se cruzaría con la ciencia en tu caso, comentó, sin perder su tono directo. Pero supongo que después de lo de ayer, desperté tu interés. Miku sintió una pequeña oleada de orgullo al escuchar esas palabras, pero al mismo tiempo, la sensación incómoda seguía ahí. Miró de reojo a Itsuki, quien ya estaba revisando algunas fórmulas en la pizarra. ¿Por qué le molestaba tanto? No es solo eso, dijo finalmente, tratando de sonar natural. Me gustaría aprender más, si no te importa. Senku arqueó una ceja, pero asintió. Está bien. Pero no te sorprendas si algunas cosas te parecen tediosas. La ciencia no siempre es emocionante, comentó, antes de volver a concentrarse en el cuaderno que tenía frente a él. Miku se acercó lentamente al banco de trabajo, donde varios frascos, herramientas y ecuaciones estaban desperdigados. El olor a productos químicos y el sonido leve de los dispositivos en funcionamiento llenaban el aire. A pesar de la frialdad técnica del ambiente, había algo intrigante en todo aquello. ¿En qué están trabajando ahora?, preguntó, tratando de integrarse en la conversación. Itsuki le lanzó una mirada amable, siempre dispuesta a explicar. Estamos ajustando algunos parámetros para un experimento que medirá la conductividad eléctrica en diferentes materiales. Necesitamos que los resultados sean precisos para el siguiente paso del proyecto, explicó Itsuki mientras señalaba la pizarra, llena de ecuaciones y fórmulas complejas. Miku asintió, aunque no entendía del todo lo que significaba. Sin embargo, estaba más interesada en lo que veía que en lo que escuchaba. Senku estaba completamente concentrado en su trabajo, sus manos moviéndose con rapidez mientras ajustaba algunos componentes en un dispositivo en la mesa. Verlo en su elemento, tan dedicado a la ciencia, despertaba algo en Miku. De hecho, dijo Senku, sin levantar la vista, podrías ayudar si quieres, Miku. Podrías encargarte de hacer algunas mediciones. Es fácil, solo necesitas seguir las instrucciones. Miku lo miró, sorprendida de que él la incluyera en el proyecto tan fácilmente. ¿Yo?, preguntó, insegura. ¿Estás seguro de que no arruinaré nada? Senku sonrió levemente. No te preocupes. La ciencia se basa en errores. Si algo sale mal, simplemente ajustamos y probamos de nuevo. Eso es lo emocionante de todo esto. Miku sonrió tímidamente, sintiendo que su nerviosismo comenzaba a disiparse un poco. Tal vez, después de todo, no era tan difícil conectar con este mundo. Miku respiró hondo, tomando el cuaderno que Senku le ofrecía. Las instrucciones estaban detalladas con precisión, como si ella hubiera anticipado que alguien sin experiencia podría estar en su laboratorio. La letra de Senku era limpia y clara, con notas que explicaban cada paso del procedimiento. Está bien, solo tengo que seguir las instrucciones, se dijo en voz baja mientras se acercaba a la mesa de trabajo, donde el equipo para medir la conductividad estaba listo. Itsuki, observando a su hermana con una sonrisa, añadió. Es bastante sencillo. Tienes que conectar estos cables al multímetro y registrar los valores que te dé el dispositivo. Nos indicarán cuánta corriente puede fluir a través de los diferentes materiales que estamos probando. Miku asintió, tomando los cables con cuidado.
Aunque no estaba del todo segura de lo que hacía, su determinación creció al notar la confianza que Senku e Itsuki parecían tener en ella. Conecta primero el cobre, luego probaremos con el hierro y otros metales, explicó Senku mientras continuaba ajustando un interruptor en el banco. Mientras Miku trabajaba, algo curioso empezó a ocurrir dentro de ella. A pesar de no ser su ambiente natural, la precisión del experimento, la lógica detrás de cada paso y la sensación de tener control sobre los resultados, la calmaban. Cada valor que registraba en el cuaderno era como desentrañar un pequeño misterio. Esto es, bastante interesante, murmuró Miku, sorprendida de su propio entusiasmo. Te lo dije, dijo Senku con una leve sonrisa mientras la observaba. La ciencia es una herramienta para desvelar los secretos del universo. Solo tienes que tener curiosidad y paciencia. El comentario hizo que Miku lo mirara por un momento. En su rostro serio, pero con una leve expresión de satisfacción, notó algo diferente. Para Senku, la ciencia no era solo conocimiento. Era su manera de entender el mundo, de conectar con algo más grande. Esa pasión, aunque oculta tras su actitud pragmática, era lo que lo hacía destacar. Después de unos minutos, Miku terminó las mediciones y entregó el cuaderno a Senku. Aquí están los valores, dijo, algo insegura de si lo había hecho bien. Senku tomó el cuaderno y revisó los números con rapidez, asintiendo lentamente mientras los comparaba con sus propios cálculos. Nada mal para tu primera vez, dijo, aprobándola con su habitual confianza. Todo parece en orden. Miku no pudo evitar sentir una pequeña chispa de orgullo. Aunque solo había seguido instrucciones, el hecho de que Senku la elogiara, incluso de forma indirecta, era un gran paso para ella. El sonido del teléfono vibrando sobre la mesa distrajo a Senku por un instante. Mientras revisaba unos cálculos en su cuaderno, miró la pantalla y vio el nombre de Taiju parpadeando. ¿Qué pasa, Taiju? Respondió Senku con su tono habitual, directo y sin rodeos. Senku. El propulsor que encargaste, bueno, ya sabes, por esos medios especiales, dijo Taiju, evitando entrar en detalles sobre la ilegalidad del asunto. Acaba de llegar. Yuzuria y yo estamos cerca de la playa, esperándote para probarlo. Senku sonrió con satisfacción. Era el momento perfecto para dar el siguiente paso en su proyecto. Bien. Estaré ahí en unos minutos, respondió Senku mientras cerraba el cuaderno de golpe. A su lado, Miku y Itsuki, que estaban revisando algunos materiales en el laboratorio, lo miraron curiosas. ¿Algo interesante?, preguntó Itsuki, notando la repentina actividad de Senku. El propulsor que encargué ha llegado. Es hora de hacer algunas pruebas, respondió Senku con una sonrisa entusiasta. Si quieren venir, será más entretenido que estar aquí revisando cálculos. Miku intercambió una mirada rápida con Itsuki. Habían escuchado hablar del proyecto de Senku, pero no tenían idea de lo que eso implicaba. ¿Podemos ir?, preguntó Miku, con una mezcla de curiosidad y emoción. Senku se encogió de hombros. Claro, no veo por qué no. Después de todo, necesito tanta mano de obra como sea posible para la siguiente etapa del proyecto. Ambas hermanas asintieron, emocionadas por la posibilidad de ver en acción uno de los proyectos más ambiciosos de Senku. Se apresuraron a recoger sus cosas y siguieron a Senku hacia la salida del laboratorio. El viento salado del mar los recibió cuando llegaron a la playa. A lo lejos, Senku divisó a Taiju y Yuzuria, quienes estaban junto a un pequeño bote que flotaba en la orilla, con el propulsor recién entregado descansando sobre la arena. Senku. Gritó Taiju, agitando los brazos. Todo está listo para la prueba. Yuzuria sonrió al ver al grupo acercarse. Ah, Itsuki, Miku. No sabía que también iban a venir, dijo con calidez. Nos dio curiosidad ver qué estaba planeando Senku, respondió Itsuki con una sonrisa. Senku se acercó al bote, examinando el propulsor con detenimiento. Era una pieza impresionante, aunque un tanto rudimentaria para sus estándares. Bueno, no es exactamente lo que esperaba, pero servirá para la prueba, comentó Senku mientras tomaba algunas notas mentales. Miku, que observaba con interés, no pudo evitar preguntar. ¿Cómo funciona este propulsor? Senku, siempre dispuesto a explicar, comenzó a describir el proceso con entusiasmo. Es simple. El propulsor está diseñado para generar fuerza mediante la expulsión de gases a alta velocidad, lo que en física llamamos la tercera ley de Newton. Por cada acción, hay una reacción igual y opuesta. El gas se expulsa en una dirección, lo que empuja el bote en la dirección contraria. Los cálculos están diseñados para maximizar la eficiencia con el combustible disponible. Miku y Itsuki asintieron, tratando de seguir la explicación.
Para ellas, aunque los términos técnicos no siempre eran claros, lo fascinante era la manera en que Senku lograba convertir ideas complejas en proyectos reales. Entonces, ¿lo probarás en el agua?, preguntó Itsuki, mirando el pequeño bote que ya flotaba cerca de la orilla. Exactamente. Será una prueba pequeña, solo para ver cómo responde en este tipo de condiciones, respondió Senku mientras se arremangaba. Todos se pusieron a trabajar. Taizu, con su fuerza descomunal, ayudó a cargar el propulsor al bote, mientras Yuzuriya y Itsuki aseguraban las conexiones. Senku revisaba cada detalle, asegurándose de que todo estuviera en orden antes de proceder con la prueba. Miku observaba, cada vez más fascinada. A pesar de su timidez habitual, algo en la energía de Senku y el entusiasmo del equipo la hacía sentir parte de algo importante. ¿Están listos?, preguntó Senku, tomando posición junto a los controles. Todos asintieron, ansiosos por ver los resultados. Senku activó el propulsor, y un sonido agudo rompió el silencio de la playa. El pequeño bote comenzó a moverse lentamente al principio, pero pronto aceleró conforme el propulsor ganaba potencia. «Funciona», gritó Taizu, emocionado. Pero entonces, algo comenzó a salir mal. El bote, que al principio parecía bajo control, comenzó a girar bruscamente a la izquierda, como si el sistema de dirección hubiera fallado. Senku rápidamente ajustó los controles, pero el pequeño barco seguía descontrolado. «Se está desviando», exclamó Yuzuriya, preocupada. El bote, impulsado por la fuerza del propulsor, empezó a regresar hacia la orilla a una velocidad alarmante. Miku, que estaba más cerca de la línea de impacto, se quedó paralizada por un instante, incapaz de reaccionar a tiempo. «Miku, ¡Cuidado!», gritó Itsuki, pero su advertencia llegó demasiado tarde. El bote, fuera de control, se dirigía directamente hacia Miku. Antes de que pudiera hacer algo, Senku se movió con una velocidad sorprendente, alcanzándola justo a tiempo. La empujó hacia un lado, ambos cayendo en la arena mientras el bote pasaba rozándolos y se estrellaba contra una roca cercana con un fuerte impacto. Por un momento, el silencio llenó el aire, roto solo por el sonido del propulsor apagándose. Todos miraban en shock la escena, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. «¿Estás bien?», preguntó Senku, respirando agitadamente mientras ayudaba a Miku a levantarse. Miku lo miró con los ojos muy abiertos, aún aturdida por lo que acababa de pasar. Su corazón latía con fuerza, pero no estaba segura de si era por el susto o por el hecho de que Senku la había salvado. «¿Y yo? Sí, estoy bien», respondió finalmente, su voz temblando un poco. Senku la observó durante un momento, asegurándose de que realmente estaba ilesa antes de apartarse. «Tendré que ajustar el sistema de dirección». «El cálculo de la fuerza no estaba bien equilibrado», dijo Senku, como si el incidente no hubiera sido más que un error menor en su experimento. Miku, aún recuperándose, no pudo evitar soltar una pequeña risa nerviosa. «Senku, siempre tan práctico», murmuró, todavía sorprendida por la calma con la que manejaba las cosas. «Así es como funciona la ciencia, Miku. Los errores son parte del proceso», respondió Senku, su voz firme pero tranquilizadora. Itsuki y los demás se acercaron rápidamente, aliviados de ver que ambos estaban bien. «Eso fue una locura», exclamó Taizu, con una mezcla de preocupación y emoción. «Pero el propulsor funcionó». «Funcionó demasiado bien», comentó Yuzuriya, observando el bote dañado. Miku, aún un poco nerviosa, miró a Senku. Aunque la experiencia había sido aterradora, había algo reconfortante en saber que, pase lo que pase, Senku siempre tendría una solución lista. Senku se levantó del suelo y, con su acostumbrada calma, se sacudió la arena de la ropa. Su mente ya estaba ocupada analizando el fallo que había ocurrido con el propulsor. «Bien», dijo mientras observaba los restos del pequeño bote, «el problema no fue el propulsor en sí, sino la falta de un sistema de control adecuado. Necesitamos una estabilización más precisa para evitar giros bruscos. Tal vez una mezcla de giroscopios y un algoritmo de corrección en tiempo real podría funcionar». Miku, que apenas comenzaba a recuperar la compostura después del incidente, lo miraba con cierta admiración. A pesar del susto, Senku estaba completamente sumido en su análisis, como si la casi catástrofe no hubiera sido más que un pequeño inconveniente. «Senku, ¿cómo puedes mantenerte tan tranquilo después de algo así?», preguntó Miku, aún con un leve temblor en la voz. Senku la miró de reojo, esbozando una ligera sonrisa. «La ciencia no se detiene por un pequeño error. Los fracasos son parte del proceso, Miku. En este caso, solo fue una simple cuestión de calibración. Ahora sé lo que tengo que ajustar para que funcione mejor la próxima vez».
Taiju se acercó a ambos, todavía con una mezcla de emoción y preocupación reflejada en su rostro. Eso fue increíble, Senku. Pero tal vez deberíamos, ya sabes, probar las cosas en un lugar un poco más seguro la próxima vez, dijo, rascándose la cabeza. Tal vez tengas razón, admitió Senku. Pero la ciencia siempre avanza con riesgos calculados. A veces, los mejores resultados vienen de los experimentos más audaces. Itsuki, que había permanecido en silencio mientras procesaba lo ocurrido, miró a Miku con una mezcla de preocupación y curiosidad. Miku, ¿estás segura de que estás bien?, preguntó, acercándose a su hermana. Miku asintió lentamente, aunque seguía sintiendo su corazón latiendo rápido. Sí, estoy bien, respondió con una sonrisa nerviosa. Solo, no esperaba que las cosas se pusieran tan intensas tan rápido. Yuzuria se acercó y puso una mano en el hombro de Miku, mostrándole apoyo. Lo importante es que estás a salvo, dijo con su característica calidez. Aunque, debo admitir que esto fue un poco más emocionante de lo que esperaba. Senku, ahora de pie con los brazos cruzados, miró al horizonte. El incidente no le había quitado el entusiasmo por continuar. De hecho, parecía más motivado que nunca. Bueno, chicos, ahora que tenemos los datos que necesitábamos, es hora de hacer algunas mejoras, dijo con decisión. Taiju, necesitaré que consigas algunos materiales adicionales. Yuzuria, me ayudarás a ajustar el ensamblaje del propulsor. Itsuki, estaré esperándote para seguir con nuestro proyecto en el laboratorio. Miku, que había estado escuchando en silencio, miró de reojo a Itsuki cuando escuchó la mención del laboratorio. Sin decir nada, su expresión mostró una leve señal de incomodidad, algo que no pasó desapercibido para Itsuki. Senku, si no te importa, comenzó Miku, tratando de sonar casual. ¿Puedo acompañar a Itsuki al laboratorio la próxima vez? Me gustaría ver más de cerca lo que estás haciendo. Senku levantó una ceja, sorprendido por la pregunta. Claro, no tengo ningún problema con eso, respondió Senku. Cuantas más manos tengamos, mejor. Además, tal vez te interese aprender algunos conceptos nuevos. ¿Conceptos nuevos?, repitió Miku, claramente intrigada pero también un poco nerviosa ante la idea. Sí, como la teoría de la aerodinámica detrás de la propulsión y la forma en que podemos manipular el flujo de aire para mejorar el control de un vehículo. Tal vez también puedas ayudar con algunos cálculos si te animas, explicó Senku, su tono completamente serio. Miku asintió lentamente, sintiendo una mezcla de emoción y ansiedad. Era una oportunidad para pasar más tiempo con Senku, pero también se preguntaba si podría estar a la altura de lo que él esperaba. Me encantaría intentarlo, dijo finalmente, con un leve rubor en sus mejillas. Itsuki, al observar la interacción, sonrió para sí misma. Aunque Miku trataba de ocultarlo, era evidente que estaba más interesada en Senku de lo que quería admitir. Taiju rompió el silencio con su habitual energía. Bueno, chicos, creo que lo logramos. Todos estamos bien y ahora tenemos una idea clara de lo que necesitamos mejorar. Dijo con entusiasmo. Así que, a seguir trabajando, que la ciencia no espera. Senku asintió, sonriendo ante la inquebrantable energía de su amigo. Exactamente, Taiju. No tenemos tiempo que perder. Y con eso, el grupo comenzó a recoger las herramientas y los materiales, listos para lo que venía a continuación. Mientras caminaban de regreso por la playa, Miku se mantuvo cerca de Senku, observándolo de reojo y preguntándose qué más le deparaba su creciente interés por la ciencia, y por el chico que la había salvado.